1963, mientras la mayoría de los automóviles todavía dependía de carburadores, radiadores, pistones y cigüeñales, Chrysler entregó a familias comunes un coupé que parecía llegado de otra época. Al girar la llave no despertaba con explosiones alternadas, comenzaba a silbar. Bajo el capó no había un motor convencional, sino una turbina de gas capaz de girar a decenas de miles de revoluciones por minuto. Podía quemar diésel, queroseno, gasolina sin plomo e incluso combustibles de demostración tan extraños como tequila. No era una maqueta de salón. 50 unidades circularon por calles reales, con niños, compras, lluvia, frío, tráfico y viajes familiares. Esta es la historia del Chrysler Turbine Car, el futuro que funcionó, pero que nunca llegó al concesionario. Conviene aclarar la frase que suele vender esta historia, un carro con motor de avión. El gancho es válido, pero técnicamente incompleto. El A-831 no era un turborreactor tomado de un ala y atornillado al chasis. Era una turbina automotriz regenerativa, más cercana a un turboeje. Quemaba combustible en un flujo continuo, una turbina movía el compresor y otra turbina, mecánicamente independiente, entregaba potencia a las ruedas mediante reducción y transmisión. Compartía el ciclo Brayton y el silbido de una turbina aeronáutica, pero fue diseñada para arrancar, acelerar, frenar y sobrevivir dentro de un automóvil familiar. El proyecto no apareció de la nada en 1963. En los años de posguerra, los fabricantes estadounidenses veían la turbina como una posible ruptura tecnológica. Una turbina prometía pocas piezas móviles, funcionamiento suave, gran potencia específica y la capacidad de utilizar varios combustibles. El problema era trasladar una máquina feliz a velocidad constante hacia el mundo caótico de un automóvil, donde el conductor exige respuesta inmediata, economía en ralentí, arranques frecuentes y costos de fabricación masivos. Chrysler formó un equipo dirigido por el ingeniero George Hübner y empezó a convertir esa promesa teórica en vehículos de carretera. En 1954, Chrysler instaló una de sus primeras turbinas automotrices en un Plymouth Belvedere. Por fuera, el sedán seguía pareciendo un Plymouth normal. Por dentro, servía para responder preguntas fundamentales. ¿Podía una turbina arrancar con frío? ¿Podía mover un vehículo pesado sin una caja de cambios experimental? ¿Podía controlar el calor del escape? ¿Y podía consumir una cantidad razonable de combustible? Aquella primera generación todavía tenía retraso al acelerar y eficiencia limitada, pero demostró algo decisivo. Una turbina de gas podía impulsar un automóvil de calle sin convertirlo en una nave incontrolable. El 23 de marzo de 1956, Chrysler presentó una evolución instalada en otro Plymouth. George Hübner y su equipo lo condujeron desde Nueva York hasta Los Ángeles, 3.020 millas, cerca de 4.860 kilómetros, en 4 días. El viaje transcontinental convirtió el experimento en una demostración pública. No probaba que la turbina estuviera lista para producción, pero sí que podía recorrer enormes distancias y tolerar condiciones reales. Chrysler continuó mejorando los regeneradores, el control de las toberas y la respuesta del conjunto durante los años siguientes. La culminación visual llegó con el Chrysler Turbine Car de 1963. Se construyeron 55 unidades, 5 prototipos y 50 automóviles destinados al programa con usuarios. Todos llevaban la pintura metálica Turbine Bronze, un tono cobrizo pensado para asociar el vehículo con calor, metal y propulsión futurista. Era un coupé hardtop de 2 puertas y 4 plazas, con una distancia entre ejes de 110 pulgadas, más de 5 metros de largo y un peso cercano a 1.790 kilogramos. No era un deportivo ligero, era un gran turismo estadounidense que debía comportarse como un automóvil familiar. El diseño se desarrolló en Chrysler bajo la dirección de Albert Engel. La carrocería fue fabricada artesanalmente por GM en Turín, Italia, y después enviada a Detroit para el montaje final.
Las luces traseras, los biseles, las salidas de escape y numerosos detalles repetían formas circulares semejantes a conos de turbina. El automóvil no necesitaba alas gigantes ni una cabina de ciencia ficción, su misión era hacer que una tecnología radical pareciera elegante, deseable y suficientemente normal para estacionarla frente a una casa suburbana. El corazón del automóvil era el A-831, la cuarta generación de la turbina Chrysler. El conjunto pesaba aproximadamente 410 libras, unos 186 kilogramos. Carecía de pistones, bielas, cigüeñal y tren de válvulas. Tampoco necesitaba radiador ni circuito de refrigerante líquido. Chrysler destacaba que tenía alrededor de un 80% menos de piezas que un motor de pistones típico. Menos piezas no significaba sencillez barata, los materiales resistentes al calor, las tolerancias, el equilibrado y la fabricación de los rotores eran extremadamente exigentes. El ciclo comienza en la admisión. Un compresor centrífugo aspira aire y lo comprime. Una turbina de este tipo puede mover aproximadamente 4 veces más aire que un motor de pistones de potencia comparable. Esa necesidad explica la importancia de los filtros, los conductos amplios y el trabajo acústico. El aire comprimido todavía no entra directamente a la combustión. Antes atraviesa el componente que hizo viable el concepto para carretera, el regenerador. El A-831 utilizaba 2 regeneradores rotativos, uno a cada lado del generador de gas. Son intercambiadores de calor, reciben energía del escape y la transfieren al aire comprimido de admisión. En documentación técnica de la época, el aire podía entrar al regenerador alrededor de 425 grados Fahrenheit y salir cerca de 1025 antes de llegar al quemador. Sin esa recuperación, el combustible tendría que aportar por sí solo toda la elevación de temperatura. El regenerador reducía el consumo y también ayudaba a enfriar el escape. Después del precalentamiento, el aire entra en la cámara de combustión. Un inyector pulveriza combustible y una bujía inicia el encendido durante el arranque. Una vez estabilizado el proceso, la combustión es continua. No hay 4 tiempos ni explosiones separadas dentro de cilindros. Los gases calientes fluyen hacia la primera turbina, que mueve el compresor. Este conjunto de compresor, cámara y turbina primaria se conoce como generador de gas. Detrás del generador de gas se encuentra la turbina de potencia. Esta segunda turbina no está conectada mecánicamente al compresor. El flujo de gases la hace girar, de manera parecida a como el aire puede hacer girar otra hélice colocada detrás de un ventilador. Esa separación proporciona una especie de acoplamiento fluido natural. Permite que el generador de gas mantenga su régimen mientras el eje de salida cambia de velocidad y explica por qué el automóvil podía entregar su par máximo con el eje de salida detenido. La potencia pasaba por un reductor y luego a una transmisión automática torque-fite modificada de 3 velocidades. En un automóvil de pistones, el convertidor hidráulico de par permite estar detenido con la transmisión engranada. En el turbine car, la independencia entre el generador de gas y la turbina de potencia cumplía gran parte de esa función, por lo que no necesitaba un convertidor convencional. Las toberas variables también ayudaban a mejorar la respuesta y a producir retención al desacelerar, una función que las primeras turbinas de Chrysler no ejecutaban bien. En banco, Chrysler calificaba el sistema en 130 caballos de potencia sobre el eje de salida. La potencia máxima se medía alrededor de 3.600 revoluciones por minuto en ese eje, mientras las secciones internas de la turbina giraban a decenas de miles de revoluciones. El par declarado era de 425 libras-pie, unos 576 Nm, con el eje de salida detenido. Esa cifra espectacular no convertía al automóvil en un dragster. El peso, la relación de reducción y el tiempo necesario para aumentar el flujo de gas daban una aceleración de 0 a 60 millas por hora cercana a 12 segundos en condiciones cálidas.
Desde el asiento del conductor, la experiencia mezclaba lujo y rareza. La turbina funcionaba con muy poca vibración y el sonido era un silbido creciente en lugar del pulso de un V8. Pero al pisar el acelerador, el conductor pedía más combustible, el generador de gas aumentaba velocidad y solo entonces crecía la energía disponible para la turbina de potencia. Chrysler había reducido considerablemente el retraso respecto a sus primeros prototipos, aunque no lo había eliminado. Para un usuario acostumbrado a la respuesta directa de un motor grande, el automóvil podía sentirse perezoso al iniciar una maniobra. El procedimiento de arranque exigía atención. El conductor colocaba la transmisión en la posición indicada, accionaba el arranque y esperaba que el generador de gas alcanzara suficiente velocidad antes de introducir combustible. Si se suministraba combustible demasiado pronto, podía producirse un arranque caliente, la combustión comenzaba sin suficiente aire y la temperatura subía peligrosamente. El tablero incluía instrumentación específica para vigilar la turbina. Para los ingenieros era una rutina razonable, para una familia acostumbrada a girar una llave y salir, era una barrera de aprendizaje. Otra leyenda afirma que el escape podía derretir la defensa del automóvil siguiente. La turbina manejaba temperaturas internas enormes, pero el sistema estaba diseñado para recuperar calor y dispersar el flujo. Los regeneradores extraían energía del escape y las salidas traseras eran anchas y planas para extender los gases y mezclarlos con el aire. Al ralentí, la temperatura publicada del escape podía ser comparable con la de un automóvil convencional. El verdadero reto no era una llamarada visible, sino gestionar de forma eficiente cantidades masivas de aire caliente. La combustión continua permitía utilizar una variedad extraordinaria de combustibles líquidos. Chrysler autorizaba diésel, queroseno, combustible de aviación JP4 y gasolina sin plomo. El sistema no necesitaba reajustes complejos cada vez que cambiaba el combustible. Esa flexibilidad era una ventaja estratégica. En teoría, el automóvil podía adaptarse a disponibilidad regional o crisis de suministro. Sin embargo, en Estados Unidos la gasolina con plomo dominaba muchas estaciones y el plomo dejaba depósitos perjudiciales dentro de la turbina. Un motor flexible seguía dependiendo de una red de combustible compatible. La historia más famosa ocurrió en México. Después de que los ingenieros verificaran la viabilidad, el presidente Adolfo López Mateos participó en una demostración en la que el automóvil funcionó con tequila. El episodio era perfecto para publicidad porque mostraba que la turbina necesitaba, esencialmente, un líquido combustible que pudiera atomizarse y arder de manera estable. Pero no significa que cualquier bebida, perfume o aceite fuera adecuado para uso prolongado. Poder encender un motor durante una demostración no equivale a garantizar lubricidad, limpieza, energía por litro, seguridad o durabilidad. La parte más extraordinaria no fue la ingeniería, sino la escala de la prueba. Entre octubre de 1963 y enero de 1966, Chrysler entregó gratuitamente los 50 automóviles a usuarios seleccionados por periodos de aproximadamente 3 meses. Participaron 203 personas en 133 ciudades de Estados Unidos. En conjunto, recorrieron más de 1 millón de millas, unos 1.6 millones de kilómetros. No eran únicamente pilotos profesionales, eran hogares que debían usar el automóvil en su vida diaria y reportar que funcionaba, que molestaba y que debía cambiar. Chrysler buscó diversidad geográfica y de experiencia. Los participantes vivían en ciudades grandes y pequeñas, enfrentaban climas distintos y no todos eran clientes leales de la corporación. La empresa necesitaba observar cómo reaccionaba una persona común ante el procedimiento de arranque, el sonido, el retraso del acelerador y la conversación que el automóvil provocaba en cada estación de servicio. El programa también fue una campaña de relaciones públicas gigantesca, cada unidad atraía multitudes y convertía al conductor temporal en embajador de la era de la turbina. Los usuarios confirmaron varias fortalezas.
El funcionamiento era excepcionalmente suave, sin las vibraciones alternativas de pistones y bielas. El arranque en clima frío podía ser muy bueno cuando se seguía el procedimiento. Había menos componentes mecánicos tradicionales y no existía un sistema de refrigeración líquida que pudiera perder anticongelante o congelarse. El motor también evitaba parte de la contaminación del aceite asociada con la combustión dentro de cilindros. La durabilidad y el bajo mantenimiento impresionaron a muchas familias y a los técnicos que atendían la flota. Pero la prueba también reveló las razones por las que una turbina no reemplaza fácilmente a un motor de pistones. La economía de combustible era poco competitiva, especialmente en uso urbano y a cargas bajas. La aceleración inicial no siempre correspondía con la apariencia futurista. El sonido dividía opiniones, para algunos era fascinante, para otros, fatigante o demasiado extraño. Y el procedimiento de arranque era más complejo que el de un automóvil convencional. En carretera estable, la turbina podía acercarse al comportamiento de un gran V8, en tráfico intermitente, sus ventajas disminuían. La combustión de la turbina reducía ciertos contaminantes asociados con la combustión incompleta, pero tenía un enemigo importante, los óxidos de nitrógeno, o NOx. Se forman cuando el aire alcanza temperaturas suficientemente altas para que nitrógeno y oxígeno reaccionen. A medida que Estados Unidos endureció las normas de emisiones durante los años 60 y 70, controlar el NOx sin sacrificar potencia, costo y economía se volvió una tarea crítica. Chrysler desarrolló generaciones posteriores con combustores mejorados, pero el objetivo regulatorio avanzaba al mismo tiempo que la tecnología. La turbina podía tener muchas menos piezas móviles, pero cada pieza caliente debía sobrevivir a velocidad extrema, expansión térmica y esfuerzos centrífugos enormes. Los rotores exigían aleaciones especiales, fundición de precisión, mecanizado exacto y equilibrado impecable. Los regeneradores necesitaban sellos capaces de separar flujos a distintas presiones sin generar demasiada fricción. La producción artesanal de 50 automóviles no demostraba que Chrysler pudiera fabricar cientos de miles a un precio comparable con un V8 producido en líneas ya amortizadas. La estética de cohete y el par declarado pueden crear una expectativa equivocada. El Toucan Car pesaba casi 2 toneladas y producía 130 caballos. Las pruebas de época situaban la velocidad máxima alrededor de 185 a 190 km por hora, dependiendo de condiciones y medición. Su 0 a 100 km por hora rondaba los 12 segundos. En 1963 esas cifras eran respetables para un coupé grande, pero el verdadero logro no era la velocidad. Era mover con normalidad un automóvil cómodo utilizando un sistema de propulsión que casi nadie había conducido. Al terminar el programa, Chrysler recuperó los automóviles y destruyó la mayoría. Es común afirmar que el gobierno obligó a triturarlos por una única razón fiscal. La realidad es más compleja. Eran vehículos experimentales propiedad de Chrysler, construidos con carrocerías importadas, sin certificación ni soporte comercial para venderse como usados. Mantenerlos implicaba responsabilidad legal, repuestos especializados y riesgo de que tecnología de desarrollo quedara fuera de control. Los aranceles de importación pudieron influir en la decisión económica, pero no explican por sí solos el final. Chrysler preservó algunos ejemplares para museos y su propia colección. De los 55 automóviles construidos, 9 ejemplares son reconocidos como supervivientes. Varios fueron entregados a instituciones como el Smithsonian, The Henry Ford, el Peterson Automotive Museum y museos de transporte. Otros permanecieron vinculados a Chrysler o pasaron a colecciones privadas. No todos conservan un sistema completo y operativo. Esa escasez explica por qué cada aparición pública se convierte en un acontecimiento y por qué restaurar uno exige cooperación de especialistas, documentación original y fabricación de componentes imposibles de comprar en una tienda. El cierre del programa con familias no significó el final inmediato de la turbina.
Chrysler continuó desarrollando generaciones posteriores durante los años 60 y 70, instalándolas en otros automóviles de prueba. La investigación recibió interés gubernamental porque una turbina multicombustible podía tener valor energético y estratégico. Los nuevos motores mejoraron respuesta, emisiones y consumo, pero debían competir contra motores de pistones que también evolucionaban con inyección, catalizadores, control electrónico y décadas de reducción de costos. En 1979, Chrysler enfrentaba una crisis existencial y buscaba garantías de préstamo federales. En ese contexto, un programa costoso, sin producto comercial inmediato y todavía comprometido por consumo, emisiones y fabricación era imposible de defender. A menudo se dice que abandonar la turbina fue una condición directa y aislada del rescate. La conclusión más sólida es menos dramática. La reestructuración obligó a concentrar recursos en automóviles vendibles, y la turbina no podía demostrar una ruta económica y regulatoria suficientemente cercana. El programa terminó después de casi 3 décadas de desarrollo. Llamar al Chrysler-Chauvin Car un fracaso absoluto borra lo más importante. 50 automóviles fueron conducidos por cientos de personas y recorrieron más de 1 millón de millas. La turbina arrancó, transportó familias, soportó carretera y demostró ventajas reales de suavidad, durabilidad y flexibilidad de combustible. Lo que no logró fue superar simultáneamente 4 barreras: consumo a carga parcial, emisiones de óxidos de nitrógeno, respuesta inmediata y costo de producción. ¿La ingeniería resolvió puede moverse? La economía nunca resolvió puede fabricarse y mantenerse mejor que millones de motores convencionales. Su legado sigue siendo relevante. Una tecnología puede ser elegante, compacta y sorprendente, pero fracasar si exige combustibles distintos, materiales costosos, hábitos nuevos y una red de servicio especial. También puede regresar bajo otra arquitectura. Una microturbina moderna, por ejemplo, podría operar a régimen constante como generador de un sistema eléctrico, evitando parte del problema de respuesta directa a las ruedas. Eso no convierte al Chrysler de 1963 en un híbrido adelantado a su tiempo, pero demuestra que una idea descartada puede encontrar valor cuando cambia el sistema que la rodea. El Chrysler-Chauvin Car no fue un avión disfrazado, ni una estafa publicitaria, ni un milagro censurado por una sola orden gubernamental. Fue un automóvil experimental extraordinariamente serio. Su motor convirtió aire, calor y velocidad en movimiento con una suavidad que parecía imposible en 1963. Su programa público produjo datos que ningún salón del automóvil podía ofrecer. Y su desaparición mostró que el futuro no depende únicamente de que una máquina funcione, sino de que pueda fabricarse, abastecerse, regularse y pagarse. Durante 2 años, 203 personas manejaron una versión alternativa de la historia. Después, el silbido se apagó. Pero la pregunta quedó viva: ¿cuántas tecnologías capaces de cambiarlo todo han llegado antes de que el mundo estuviera listo? Este documental utiliza guión, gráficos, música y montaje originales. Las fotografías incorporadas son de dominio público o se usan bajo licencia Creative Commons Atribución 2.0 con los créditos visibles y detallados en el archivo de licencias. Los diagramas proceden de archivos identificados como dominio público. La investigación se contrastó con la guía del conductor de 1963, publicaciones técnicas de época, registros de museos, documentación de la Agencia de Protección Ambiental y fuentes históricas especializadas. Ningún fragmento de películas, noticieros, documentales ajenos o música comercial fue reutilizado.